Hola, bienvenidos. Nueva semana de trabajo en algoritmo y estructura de datos. En este video lo que vamos a ver, y para que ustedes puedan seguir trabajando durante toda la semana que viene, es el concepto de, y que ya lo fuimos viendo, de procedimientos, funciones y arreglos. Hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a incluir también el concepto de función y que puedan ver la diferencia en un subprograma o en un módulo que puede ser de dos tipos, como ustedes ya fueron viendo a través de los videos de teoría y de los apuntes que van leyendo, que todo su programa o módulo lo podemos dividir en dos tipos, a nivel de procedimiento o procedure y a nivel de función o función. Y que cada uno tiene su particularidad. Eso ya, digamos, para ver ahora un ejercicio que vamos a usarlo al ejercicio 4 que tienen en la práctica 2. En la práctica 2, el ejercicio 4, vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a usar de excusa como para ir viendo los distintos conceptos de procedimientos y funciones a nivel de subprograma y cómo trabajar o cómo cambiaría la solución de un algoritmo usando arreglos o no usando arreglos. Entonces vamos a ir combinando a través de distintas variantes y posibles maneras de resolver el mismo enunciado, dándole distintas posibilidades o alternativas. Vamos a ir incluyendo procedimientos, funciones, con parámetros, sin parámetros, y cuando usemos parámetros los vamos a hacer con parámetros por valor o con un pasaje de parámetro por referencia. Vamos a usar arreglos y los vamos a ir combinando para llegar a distintas soluciones o a la misma solución usando diferentes técnicas o estrategias de programación, siempre con la programación modular descendente. Entonces, para poder hacer esta serie de juegos que vamos a ir haciendo, trabajando con este ejercicio 4, lo que sí les pido es que revisen los apuntes de teoría respecto a subprogramas, procedimientos, funciones, pasajes de parámetros, por valor y por referencia. Y también la parte de arreglos. Todo esto ya vamos a suponer que ya ustedes lo vieron, para poner en práctica las distintas variantes de solución y lo vamos a usar a este ejercicio, como les decía, para ello. ¿Qué dice este ejercicio? Aparentemente sencillo. Le vamos a dar, lo vamos a ir trabajando en Pascal, que dice que reciba un número de 1 al 12 desde el teclado y nos muestre el número de días correspondiente al mes que represente. Bueno, vamos a cortarlo por acá y después vamos a seguir avanzando. Entonces lo que tenemos que hacer es ingresar un número, una variable de tipo entera, la tenemos que validar que esté entre 1 y 12, porque justamente ese número va a corresponder a un mes. Y dependiendo del número que nos ingrese, una vez que está validado, tenemos que decir, por ejemplo, si nos ingresa el mes 5, que sería mayo, tendríamos que decirle que la cantidad de días de mayo es 31. Si nos ingresa enero, también 31. Si nos ingresa febrero, es 28. Si nos ingresa septiembre, es 30. Bueno, vamos a empezar por esa parte, con esa modalidad de solución, y después vamos a ir avanzando y vamos a ver de qué se trata este 365 y cómo vamos a ir mezclando procedimientos, funciones y demás. Una primera manera de resolver esto, que es, dado un número entre 1 y 12 y validado, que me diga la cantidad de días que corresponde a ese mes, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un programa, lo vemos en Pascal directamente, por esta vez, para ir viendo las distintas alternativas de pasajes de parámetros y arreglos y tipos de datos y demás. Entonces podríamos suponer que definimos un procedimiento. Ingreso mes, le puse. ¿Por qué ese procedimiento lo definí así? Y porque yo quiero ir leyendo una variable donde me ingresen justamente el número validado entre 1 y 12, que es lo que me están pidiendo acá, lo valido, y una vez que esté ingresado y esté validado, pregunto si definí acá una variable que se llama MM, correspondiente al mes, y DD, correspondiente al día, ¿no? Estas son las variables mes y día de tipo entero, variables globales. Por ahora las estamos usando como globales y dos variables de tipo entero. Entonces, llamamos al procedimiento mes y si ese mes lo vamos a validar y ese está resuelto de esta manera.
El programa toma esta secuencia ahora, acuérdense que tanto los procedimientos como las funciones, todos los subprogramas en Pascal se escriben primero y el programa principal se escribe al final. Y ese programa principal se identifica porque está entre begin y end, y el end tiene un punto. O sea que es el último bloque de código que está entre begin y end con puntos, ese es el programa principal. Y llamamos al procedimiento ingrese mes, lo ponemos entre un repetir hasta que el mes tome el valor 0. Entonces de esa manera podemos ir ingresando distintos números de mes y de acuerdo al resultado que ingreso, si llega a ser, acá hay un if, distinto de 0, lo que hago es mostrar la cantidad de días del mes. Entonces, primero usamos un procedimiento, ingreso mes. Vamos a ingreso mes y lo que hacemos es procedura ingreso mes y tenemos que resolverlo ese procedimiento. Y el objetivo es que me cargue un valor validado entre 1 y 12, incluyendo el 0, porque acuérdense que cuando ustedes usan un valor como fin de dato, lo tienen que incluir como una posible variante, un posible valor válido dentro de ese rango. Entonces lo que vamos a hacer es, acá adentro, justamente, el repetir hasta, le decimos que nos ingrese un número y que con el 0 termina, el número es el representativo del mes, y lo leemos en la variable entera global que tenemos definida. Una vez que está leído, verificamos si está entre 0 y 12 está bien, y después el programa continuará en esta línea de código. Siguiente. Si no, si el mes que ingresé es un número negativo o un número mayor a 12, va a volver a borrar la pantalla y me va a volver a pedir, y hasta que no esté entre 0 y 12 el valor requerido, no lo voy a dejar salir. Acá estoy validando el dato y lo estoy haciendo adentro de un procedimiento, es decir, un módulo o un subprograma que ejecuta algo y cuando termina continúa la siguiente línea del programa principal. No estamos usando parámetros y por ahora variables globales. Una vez que termina este proceso, este subprograma, que en realidad es un procedimiento, dejamos una línea, aquí tengo el writeLine, dejo una línea en blanco, preguntamos si el mes es distinto de 0, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es averiguar cuántos días, en esta primera versión de resolución, tiene ese mes. Y ahí vamos a usar el concepto de función. Una función es un subprograma que recibiendo ninguno, uno o muchos parámetros, en este caso yo le estoy pasando uno solo, que es el mes leído y validado en este procedimiento, le paso ese número de mes, que es un número entero, y que como entramos a este if y es distinto de 0, sabemos que es adentro de hay un número que está entre 1 y 12, le paso en esta variable, se lo paso a la función días, que es la llamada a un subprograma pero de tipo función, que ahora la vamos a ver, y el objetivo de esta función es que me devuelva la cantidad de días de ese mes. La función, a diferencia del procedimiento, la característica que tiene es que hace un cálculo y retorna un valor. Y ese valor que retorna lo hace a través del nombre de la función. Entonces yo sé que invocando a días y pasándole el contenido de la variable y si días es una función, sé que me va a retornar un valor. Como sé que me va a retornar un valor, tengo que hacer algo, no lo puedo dejar solito como hacía con el procedimiento ingreso mes, porque sé que el procedimiento ingreso mes en este caso no me devuelve un valor. Después vamos a ver que un procedimiento sí también lo puede devolver, pero lo va a hacer a través de sus parámetros de salida. Pero en este caso, como no tiene parámetros, ingreso mes, ejecuta un bloque de código y después el programa continúa acá. Entonces, puedo hacer la llamada, la invocación a este procedimiento como una línea individual del programa. Eso no lo puedo hacer cuando trabajo con una función. Si hay una función, como el valor de la función viene en su nombre, lo tengo que asignar a una variable, o lo tengo que mostrar, o lo tengo que poner en una condición, en un if. O sea, tengo que darle un uso luego de la llamada, porque si no voy a perder el valor que viaja dentro de justamente de esta función. Entonces acá ocurre la invocación. Vamos a ir a la función me va a retornar un valor y eso se lo vamos a asignar a la variable días, a la variable dd, que es una variable entera, que está definida acá arriba, que justamente va a contener, va a estar esperando la cantidad de días del mes.
Entonces, ¿cómo funciona justamente una función? Se define como un subprograma, pero en vez de un procedimiento y usar la palabra reservada procedure, usa la palabra reservada acá, function. Le tenemos que dar el mismo nombre y tenemos que recibirlo. Si enviamos un parámetro, lo tenemos que recibir. Ese parámetro es una variable, se llama variable de tipo parámetro, tiene que tener las mismas cantidades de parámetros de acuerdo a la llamada que hago. Si yo llamo a la función y le paso un valor, un parámetro, lo tengo que recibir con un parámetro. Le puedo poner el mismo nombre o distinto nombre, eso es indistinto, pero sí el tipo de datos tiene que ser el mismo. Y a diferencia del procedimiento, la función devuelve un valor, como le digo acá, en el nombre. Por lo tanto, tengo que decir el tipo de datos que va a estar incluido en la función que devuelve el valor. O sea, si la función devuelve un valor en su nombre, necesito decirle de qué tipo de datos es ese valor, para que cuando yo haga esta asignación, la variable que tome eso tiene que coincidir en el tipo de datos respecto de la función. Una vez que declaré esto, el nombre de la función, recibo el parámetro, en este caso le puse en la variable m, y que el tipo de datos que devuelve la función es de tipo entero. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando devolver una cantidad de días respecto del mes que me ingresaron. Puedo, haciendo uso de esta estructura, la selección múltiple o el case que ustedes conocen, adentro de esta función, entre begin y end, lo que hago es, como sé que acá dentro de esta variable va a viajar un número entre 1 y 12, pongo un case y de acuerdo al número que venga, de 1 a 12, lo que hago es darle al nombre de la función un valor. Si viene 1, le voy a dar el valor 31, porque es enero. Si viene 2, le voy a dar el valor 28, porque es febrero, y así sucesivamente. Si viene 11, que es noviembre, un 30, y si viene 12, un 31. Y fíjense que el nombre que le estoy dando es el mismo de la función. El comportamiento de la función es el equivalente al de una variable propia del subprograma. Una vez que hago esto, la función termina con este último end del bloque de código que se encuentra asociado al subprograma del tipo función. Por supuesto que los datos que yo le asigno a la función días tienen que coincidir con el tipo de datos de la función que le asigné. Cuando termina la función, lo que hace el programa es tomar un valor acá. Supongamos que yo acá en ingreso mes vino el valor 1, le pasé el 1 como parámetro, le asignó 31 a la función y ese 31 yo se lo asigné a esta variable. Y ese es el comportamiento típico de una función. Una llamada pasándole o no uno o varios parámetros o ninguno y me tiene que retornar un valor. Y ese valor yo lo tengo que usar, porque si no lo voy a perder. O sea, no podría hacer y dejar la función ahí. Eso sería un error porque es una función y si hago esto, pasa el programa a la siguiente línea de código y lo que estaba en días se pierde. Porque toma valor en el momento de la llamada. ¿Para qué hago esto? Para después mostrar un mensaje diciendo que el mes, por ejemplo 1, si ingresé enero, tiene, y me va a mostrar acá, 31 días. Y así lo voy a hacer a este programa iterativo hasta que ponga un 0. Bueno, vamos a probarlo, a ver cómo funciona. Lo compilamos, acá no me dio error. Lo ejecutamos y fíjense, acá me aparece el cartel de ingrese el número del mes y con 0 terminamos. ¿Por qué aparece este cartel? Porque cuando el programa comenzó invocamos al procedimiento ingreso mes. El programa tomó este control, llamó a este subprograma de tipo procedimiento y borró la pantalla y acá estamos parados en este momento. Mostró el mensaje y por lo tanto, como estamos con un readline, estamos esperando que me ingresen el número. Eso es lo que está, por eso está detenido mi programa en esa línea. Si yo le pongo un número negativo, me lo va a validar y me va a decir que no, y como hay borra la pantalla y vuelve a mostrar el mensaje, ¿no? Porque estoy adentro de un repetir hasta. Si le pongo un número mayor a 12, también va a ser lo mismo. Si le pongo el 5, eso sería que el equivalente a mayo, entonces va a venir y me va a mostrar que tiene 31 días. Y ahí hizo el camino que estábamos esperando. Terminó el ingreso mes
como no fue 0, llamamos a la función detectó que fue un número 5, le asignó al nombre de la función el número 31 y mostramos el mensaje. Y así empezamos a iterar. Si le pongo 4 me va a decir que tiene 30 días, si le pongo 12 en diciembre me va a mostrar que tiene 31 días, para febrero tiene 28 días, vamos a suponer que no estamos controlando en año bisiesto, para simplificar el programa, y si le ponemos un 0, ahí tiene que terminar. ¿Qué otra cosa podríamos hacer en esta primera instancia? Bueno, como la función devuelve el valor en su nombre, para no asignárselo a esta variable y esta variable ponerlo en la salida, también es válido hacer esto. Ponerlo directamente en la salida. Nos ahorramos una línea de código y nos ahorramos una variable. Esta variable td no la necesitamos más. ¿Por qué? Porque acá tenemos la llamada a la función, llama a ese subprograma, pasándole nosotros el ingreso del mes, que fue leído en este procedimiento dentro de la variable global mm, devuelve el valor y como toma este valor, se completa el writeLine con el valor tomado. Vamos a probarlo. Lo ejecutamos y ahí me aparece el mensaje que vieron recién. Volvemos a probar con el mismo dato y me está diciendo que el mes 5 tiene 31 días. O sea que para el operador fue transparente todo lo que estamos haciendo, pero nosotros vamos cambiando la forma de ejecutarlo, tratando de ir optimizando la forma interna del programa. En este caso nos ahorramos una línea de código y una variable menos. Bueno, ahora, ¿cómo podríamos seguir mejorando este programa? Por ejemplo, si a ingreso mes, nosotros nos tendríamos que ir acostumbrando que cada vez que llamamos a una función o a un procedimiento, lo deberíamos hacer acotándole a esa función o a ese procedimiento los valores con los que queremos que trabaje. Es decir, que si yo lo invoco al procedimiento ingreso mes, quiero pasarle como parámetro esta variable, para que ahí adentro el procedimiento me la cargue. Para hacer eso podemos recurrir a otro programa que les preparé, una segunda versión, como ven hay varias versiones. Y en esta versión, este ya lo vamos a corregir, lo vamos a dejar como la versión anterior, vamos a sacar la variable días. Este días lo vamos a sacar acá. Y ponemos la función directamente como nos había quedado en el programa anterior. Así ya vamos haciendo uso de las mejoras. Bueno, fíjense que lo que hice acá fue, cuando llamo al procedimiento, le digo, te voy a pasar la variable m que ahí adentro quiero que me la cargues. Pero fíjense que acá en el programa principal no hay un readline. No estoy leyendo nunca en mm. Pero sí la estoy usando, estoy asumiendo que ya tomó un valor y la estoy mostrando. ¿En qué momento se carga esta variable? En este procedimiento ingreso mes. Pero si yo se lo paso como parámetro, lo tengo que recibir como parámetro en el procedimiento. Ahora, ese parámetro tiene una particularidad. Dejó de ser, como este, un parámetro por valor. Cuando llamo a días y le paso el mes, lo que hago es, le transfiero el contenido de la variable mm y dentro de la función días lo estoy recibiendo y lo recibo en otro parámetro, le llamé m mayúscula, de tipo entero obviamente porque los dos coinciden, y lo recibo de esta manera porque lo único que voy a hacer con m adentro de la función es utilizarla como variable de selector múltiple. No voy a estar nunca modificando el contenido de m, y además no quiero que la función me lo modifique porque ahí adentro tengo el mes ingresado y validado. Eso se llama el típico pasaje de parámetros por valor. Le transfiero el valor que tiene mm y se lo transfiero a este otro parámetro para que la función trabaje, pero que no me lo cambie nunca. En cambio, ahora, cuando yo llamo al procedimiento ingreso mes, le transfiero la variable mm, que obviamente acá está empezando el programa y la variable está vacía, y lo que quiero es que dentro del procedimiento se cargue y se valide el mes
pero me lo asigne a esta variable. Por lo tanto, ahí tengo otro tipo de pasaje de parámetro que se llama por referencia, porque estoy referenciando esta variable y quiero que dentro de esta misma variable, en otro programa, en otro subprograma, en otro módulo, en este caso un procedimiento, me carguen el valor correspondiente. Entonces, de esa manera, el pasaje de parámetro por referencia lo tengo que recibir en un parámetro, en este caso le puse la m, le tengo que asignar el tipo de datos, pero la particularidad es que le tengo que anteponer la palabra reservada var. Esto significa que hay una relación directa entre este parámetro m y esta variable que se las estoy pasando. Quiere decir que tanto m como apuntan a la misma variable, al mismo lugar de la memoria, que contienen la misma dirección de memoria. Eso quiere decir que todos los cambios que yo le haga a esta variable, m, en este caso, en el procedure, porque le puse el var adelante, y es un pasaje por referencia, todos los cambios que le haga a m van a ser hechos en realidad directamente a esta variable m. Ustedes dirán, si es variable global, ¿para qué la paso como parámetro? Bueno, porque es una buena práctica ir acotándole a cada módulo, ya sea subprograma o sea función, con qué variables quiero que trabaje y de qué tipo sea. Si no quiero que me la modifiquen, son pasajes por valor, como este. Y si necesito que el valor adentro, en la modificación que se le haga dentro del subprograma, en este caso el procedimiento, impacten en la variable de llamada, necesito hacer el pasaje por referencia, para que tanto este parámetro como la variable de llamada referencien, apunten a la misma variable original, al mismo lugar de la memoria. Haciendo esto, todo cambio que le haga m, en este caso fíjense que estamos haciendo readline m, no estamos haciendo readline mm, pero lo que estoy leyendo lo estoy guardando en m, pero tanto m como apuntan al mismo lugar. Y lo valido. Una vez que termina este procedimiento, y estoy haciendo uso del pasaje de parámetro por referencia, y está validado, cuando llego a este end, el programa va a continuar en esta línea. Pero lo que yo cargué en m, en el procedure ingreso mes, en realidad se lo estuve cargando a esta variable. Por eso esta variable acá puedo preguntar si es distinto de 0 y puedo mostrar. Y se lo puedo pasar como parámetro a la función días. Y debería tener el mismo funcionamiento el programa, nada más que ahora estoy incluyendo un parámetro por referencia en la llamada al primer procedimiento para ingresar el mes y validarlo. Si tiene el mismo comportamiento que el programa anterior, quiere decir que está funcionando lo que estamos armando. Vamos a probar, por ejemplo, si ponemos el mes 1, me dice que tiene 31 días. Entonces, fíjense que es como el readline y la validación fue siempre hecha sobre el parámetro m, este parámetro que estamos usando como pasaje de referencia. Sin embargo, cuando mostramos el contenido de mm o se lo pasamos a día para que me devuelva la cantidad de días, sigue funcionando como antes. Y si le ponemos 2 me va a decir febrero, y si le ponemos 12 me va a decir que tiene 31 días porque es diciembre, y si le ponemos un valor superior me lo va a validar, o sea que está dentro de ese repetir hasta, dentro del procedure ingreso mes. Y 0, terminamos. Bueno, ahí ya hicimos uso del parámetro por referencia. Ahora, vamos a seguir avanzando y dijimos que acá usamos un case y que vaya haciendo todo este caminito. Bueno, le podríamos hacer una mejora al programa este y tener prearmado adentro de nuestro programa un arreglo. ¿De qué forma? Fíjense que ustedes podrían haberlo pensado de esta manera. Que pueden tener un arreglo, en este caso un vector o un arreglo unidimensional, donde esto que están acá son los índices del arreglo. Y en el índice 1 podríamos haber guardado la cantidad de días, el 31, en el índice 2, 28 y así sucesivamente. Cada índice hace referencia al mes validado e ingresado que tenemos. Y el contenido del arreglo sería la cantidad de días del mes.
Esto lo pueden ver así en formato horizontal, como si fuesen filas. Este es el índice y este es el contenido, pero también lo pueden ver en forma vertical, como columna. Por ejemplo, si lo quieren ver así, eso sería equivalente. Son dos maneras diferentes, como son vectores, lo pueden ver horizontal o vertical. Es una forma gráfica de verlos. Internamente sabemos que hay en un arreglo, lo dimensionamos de 12 posiciones, le tenemos que dar un tipo de datos, en este caso va a ser entero, porque acá es donde vamos a almacenar el valor, y el contenido, ese número entero, en cada una de esas posiciones, va a ser la cantidad de días del mes. Y justamente nuestro índice lo vamos a usar como equivalente al número de mes. Entonces, conociendo el número de mes, nosotros podríamos venir al índice del arreglo, donde coincide ese mes, supongamos nos ingresan el mes 4 correspondiente a abril, en la posición 4 del arreglo deberíamos tener como contenido la cantidad de días del mes de abril. Lo mismo podríamos hacer para guardar los nombres de los meses. Entonces podríamos tener un arreglo en el formato horizontal o vertical que ustedes quieran, y acá lo ponemos vertical al lado, así lo pueden ver de las dos maneras. Y entonces en el índice del arreglo, que va a coincidir con el número de mes, el contenido ahora es el nombre del mes. O sea que este arreglo, su tipo de dato es entero, porque vamos a guardar un número entero. Este otro arreglo unidimensional y también de 12 posiciones, el contenido de las variables, de las posiciones del arreglo, es una palabra, una cadena, un string. O sea, el tipo de dato de este arreglo es string. Por eso, si ustedes quisiesen llevar la cantidad de días que tiene cada mes y cómo se lleva cada mes, por ahora, con las herramientas que ustedes conocen, necesitarían o tendrían que recurrir a dos estructuras de datos, dos arreglos, ambos de dimensión 12, de 12 posiciones, pero uno de tipo entero para guardar los días y otro de tipo string para guardar el nombre de los meses. Alguien podría decir, bueno, pero ¿y por qué no junto las dos cosas? Por ejemplo, esto que está acá, lo ponen acá. Bueno, ahí tenemos dos problemas. Uno, que no es un problema, sino que se transformó este arreglo unidimensional en un arreglo bidimensional. Porque tenemos por cada fila, que están acá de 1 a 12, hay dos columnas. Porque vamos a intentar guardar datos. Es un tema que vamos a ver en breve, cómo empezar a trabajar con matrices. El problema que tanto los arreglos unidimensionales como bidimensionales, como requerimiento, es que el contenido, o sea, el tipo de datos de los valores que yo almacene, tienen que coincidir, tienen que ser del mismo tipo. No puedo mezclar enteros con string. Entonces, las matrices son muy útiles, pero en este caso no la podríamos utilizar porque estaríamos mezclando enteros con string, y cuando tenemos que definir el tipo de dato de la matriz, no lo podemos definir porque el tipo de datos es uno solo. Sí lo vamos a poder resolver más adelante con un concepto que se denomina registro, donde ahí sí podemos mezclar múltiples tipos de datos en cada arreglo o en una variable independiente. Entonces, por ahora, esto que está acá lo vamos a obviar, solamente vamos a trabajar con arreglos unidimensionales, y si quisiésemos trabajar con cantidad de días por un lado y nombres de meses por el otro, lo que vamos a tener que recurrir es armar dos arreglos unidimensionales. Uno de tipo entero para los días y otro de tipo string para los nombres de los meses. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque hay una solución alternativa a lo que venimos haciendo, que es con el uso cambiar esta función y usar un arreglo, y que nos va a simplificar, nos va a reducir drásticamente la cantidad de líneas de código. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a la otra versión que les preparé acá, y fíjense que tenemos, bueno, este me viene, vamos a dejar esto acá, esta corrección que hicimos ya en la primera versión, esto lo habíamos hecho así no usamos más esta variable. Tenemos entre el repetir y el hasta lo mismo. Esto es todo idéntico.
La única diferencia con la versión anterior es, fíjense que hay una llamada a un procedimiento previo, que se llama asignación días. ¿Y qué es lo que hago ahí? En ese procedimiento le asigno a un arreglo, en cada una de sus posiciones, la cantidad de días correspondiente. Por supuesto que previamente lo tuve que definir. Este arreglo lista días-mes es una variable de tipo día-mes. Y día-mes lo definí como un arreglo de 1 a 12 de tipo entero. O sea, lo que está definido acá, entre este tipo de datos y esta variable, es una estructura de datos del tipo arreglo unidimensional, cuyo tipo de datos es entero. Lo que voy a poder guardar en cada una de estas 12 posiciones, la variable es una sola, puedo acceder a través de 12 índices, o de un índice que toma los valores del 1 al 12, los valores o las cantidades de días de cada mes. Y esto lo puedo hacer cuando yo trabajo con objetos de la realidad que no varían. Lo puedo hacer con los días de los meses, como vimos recién con los nombres de los meses, con los días de la semana, porque yo sé que eso no va a cambiar. Entonces lo tengo preasignado adentro de mi programa. Necesito definir obviamente las variables y su tipo de datos, en este caso el arreglo, y lo puedo hacer como por ejemplo llamando a un procedimiento y adentro de este procedimiento cargarle los días correspondientes a cada mes. ¿Eso qué va a significar? Cuando yo haga la llamada a la función días y le pase el ese que ya lo leímos y lo validamos y nos quedó por referencia acá, y sabemos que le estoy pasando un número de 1 a 12 porque ya viene validado y es distinto de 0, o sea que lo estamos ejecutando al programa, acá le estoy transfiriendo un número de 1 a 12. Y habíamos dicho que ese número de 1 a 12 lo podríamos usar como índice de este arreglo para acceder a su contenido. Entonces fíjense que si llamo a esta función y le paso el valor del mes, la función va a estar recibiendo un número de 1 a 12. Entonces fíjense que la función, que es la misma en su enunciado, lo único que hacemos es al arreglo, lista días-mes, este que llenamos antes, en la posición m, porque así se llama mi parámetro, que en realidad tomó el valor que le estoy transfiriendo acá, que es un número de 1 a 12, en esa posición lo que hay acá adentro es un número entero que lo acabamos de setear. Y eso se lo asigno a la función esta. Por lo tanto, en una sola línea me encuentro con la cantidad de días de ese mes, y me lo va a mostrar acá. O sea, en este caso suprimimos ese case con múltiples posibles caminos dependiendo del valor de m. Es una manera alternativa de resolverlo. Entonces, vamos a probarlo. Acá vamos a compilarlo de nuevo. Lo ejecutamos. Y si le ponemos, por ejemplo, el número 1, me va a decir que el mes 1 tiene 31 días. Entonces, como van viendo, estamos trabajando con procedimientos, con funciones, con pasajes de parámetros, por valor, por referencia, con arreglos ahora, pero el resultado del programa sigue siendo el mismo. Lo importante es las herramientas que vamos usando y cómo las vamos usando para hacer más eficiente el código. Y si ponemos 12, me va a decir que el mes 12 tiene 31 días y 0, terminamos. O sea que para el operador sigue siendo transparente. Nosotros estamos haciendo cada vez más inteligencia, le estamos poniendo a este código, lo estamos haciendo más eficiente y más compacto, usando estructuras de datos, y sin embargo el usuario siempre ve lo mismo. Por supuesto que después esto va a redundar en un mejor rendimiento y una mayor facilidad de mantenimiento. Bueno, ahí ya estamos usando un arreglo y lo incluimos en una sola línea al programa. A la función se redujo en una sola línea. Entonces vamos a la próxima versión. Ahora lo que vamos a suponer es que no solamente le queremos mostrar la cantidad de días que tiene el mes, sino cómo se llama ese mes. O sea, lo que vimos acá, vamos a usar este otro arreglo, porque si ya sabemos que a través del índice obtenemos la cantidad de días, también a través del índice, pero de otro arreglo, podemos obtener el nombre. Siguiendo la misma lógica que usamos en la versión anterior, tendríamos que definir un nuevo arreglo, también de 12 posiciones. Acá tenemos el tipo de datos, que sería un arreglo de tipo string, le puse la cantidad 20 como
para que entren todos los nombres de meses, y se llama nombre mes el tipo de datos. Entonces lo que hacemos acá es definir un nuevo arreglo. Es la lista de los nombres de los meses, que es de este tipo de datos, nombre mes. Y por lo tanto vamos a tener otro procedimiento, donde en este arreglo, así como en lista día mes, en cada posición le asignamos los días, en lista nombre mes, en cada posición le asignamos, pero entre comillas, porque son string, el nombre de los meses. Y puedo hacer estas dos cosas porque son dos arreglos independientes, cada uno con su tipo de dato, y porque sé que no van a cambiar en el tiempo la cantidad de días ni los nombres de los meses. ¿Y cómo lo uso? Y en el programa principal, así como llamé a un procedimiento y le puse, por ejemplo, asignación días, para que me asigne los días, puedo llamar a un segundo procedimiento que me asigne los nombres de los meses, en otro arreglo, obviamente. Llamo a estos dos, sé que con estos dos procedimientos cargué mis arreglos con las cantidades de días y la cantidad y los nombres de los meses, y acá es lo mismo, hago el ingreso al mes, si el mes no es 0, llamamos a la función, o esto ya lo habíamos puesto acá, a la función, y fíjense que también podríamos acceder al nombre del mes a través de una nueva función, como teníamos esta, pero como esa función lo único que hace es ir a buscar el contenido del arreglo en una determinada posición, lo podríamos resolver directamente, que es en el arreglo lista nombre mes, pasándole como índice el MM, ahí adentro ya tengo el contenido del nombre del mes. ¿Por qué? Porque en este arreglo está cargado el mes, en cada una de esas posiciones. El arreglo que está definido acá arriba. Si yo ya tengo en mi programa principal el mes ingresado y validado, directamente en este arreglo, en esta posición, ya tengo el nombre del mes. Es más, ni siquiera necesitaría pasárselo a una variable. Podría hacer esto que vamos a hacer ahora. Entonces, en una sola línea, mostramos, una vez que ingresamos y validamos el M, lo que hay adentro de este arreglo en esa posición M, que es una posición que va a estar entre 1 y 12. Y ustedes me podrían decir, ¿por qué no hacemos lo mismo con el día? Y sí, puede ser. Entonces ya directamente copiamos acá y eliminamos esta función. Podemos hacer así. Obviamente que acá, en este programa principal, no existe este parámetro M, sino que tenemos que usar la variable MM, que es la que nos está devolviendo el procedimiento de ingreso mes ya cargado. Y acá obviamente son los corchetes, porque es el índice de estos dos arreglos. Acá dejamos de usar funciones y lo que estamos usando son dos arreglos donde me devuelven el nombre del mes, no me lo devuelven, sino que está contenido ahí adentro, el nombre del mes, y acá está la cantidad de días de ese mes. Y esta función ya no la usamos más. Nos quedó sin función el programa, ya le vamos a agregar una. Y nos quedó, sí, estos dos arreglos, y esta variable tampoco la usamos más. Entonces nos quedó una variable para hacer el ingreso de datos validado, y estos dos arreglos. Y estos dos arreglos son de 12 posiciones, este de tipo entero y este de tipo string. En el arreglo de tipo entero precargamos directamente, porque es lo primero que se hace en el programa principal, el arreglo con sus cantidades de días por mes. Y acá, en este segundo procedimiento, cargamos el segundo arreglo con los nombres de los meses en cada posición. Y nos quedó un único subprograma que es un procedimiento, que ahí es donde cargamos y validamos el mes. Y una vez que cargamos y validamos el mes, en una única línea, tenemos el nombre del mes, porque ya sabemos el índice es el mes al que nos estamos refiriendo y que fue ingresado acá, y acá tenemos la cantidad de días. O sea que nos quedó bastante reducido ahora el programa, con cada vez menos variables, si estamos usando dos estructuras de datos nuevas, obviamente. Y para probarlo, vamos a ejecutarlo, y acá me quedó un paréntesis, y ahora lo buscamos.
Vamos a buscarlo. Alguna manera que a ustedes le da un error, se pueden parar acá en el error, le hacen doble clic y lo lleva directamente a la línea que tiene el error. Fíjese que está marcado acá, y ahora vamos a mirar, y acá tenemos, por copiar y pegar, quedó el punto y coma ahí. El punto y coma es la señal de fin de sentencia. Cuando separamos en un read line, lo tenemos que ir separando por comas. Vamos a probar de nuevo, y ahora sí, lo ejecutamos. ¿Qué es lo que va a ver el operador? Y lo mismo, nada más que ahora nosotros estamos trabajando con otras estructuras de datos y con otra estrategia de solución. Si ponemos el mes 5, me va a decir que, bueno, en realidad no es lo mismo porque le acabamos de agregar justamente el nombre del mes. ¿No? Esta es una función nueva, ¿no? El mes 5, el que es mayo, tiene 31 días. Lo que estamos agregándole acá de manera concatenada es el contenido del nuevo arreglo. Y si le ponemos 12, me va a decir que diciembre tiene 31, pero ya le estamos poniendo el nombre. Y 2, febrero tiene 28 días, y con 0 nos vamos. ¿Por qué aparece ese cartel? Y bueno, porque acá pusimos que el mes, el número de mes, le concatenamos el nombre del mes, usando esta variable como índice de este arreglo, que ya está preasignado, tiene la cantidad de días con este otro arreglo. Bueno, una nueva versión que podríamos hacer es, por ejemplo, si quisiesen en un mismo procedimiento cargar a la vez o preasignar, setear, tanto los días como los meses y no tener dos procedimientos separados. ¿Cómo harían eso? Bueno, una forma sería, vamos a las estructuras de datos son las mismas, ¿no? Tienen los dos arreglos, las variables, estas ya las eliminamos, porque no vamos a usar más el mes, habíamos quedado con esto, pero lo que tenemos que hacer, estas las vamos a eliminar, porque ya las pusimos en el RAID, ya lo hicimos mejorado. Acá tenemos los días, sin el punto y coma para que no nos dé el error anterior, y acá tenemos el nombre del mes. Y lo reemplazamos directamente por la variable. Es lo mismo, ¿no? Acá lo asignamos una variable y la variable la mostramos. Lo que estamos haciendo con esto es eliminar líneas de código y eliminar variables. Pero el programa va a funcionar igual. Fíjense que acá ahora hay un único procedimiento, asignación. Antes teníamos dos. Si lo queremos hacer en un único procedimiento, le tenemos que pasar dos parámetros. Los dos arreglos que están definidos acá arriba. El de 12 posiciones de tipo entero y el de 12 posiciones de tipo string. Están definidos los arreglos con su correspondiente tipo de datos, entonces apenas empieza el programa, lo que hacemos es unificar en un único procedimiento, pero como son dos arreglos, y a su vez ahora lo quiero hacer con pasaje de parámetros, va a cambiar. Le paso los dos arreglos como parámetro. Pero como después lo voy a tener que seguir usando acá, quiero que que yo asigne adentro de este procedimiento se siga viendo en el resto del programa principal. Entonces así vamos a usar el mismo método que usamos en ingreso mes. Va a ser un pasaje por referencia. Yo quiero que en el procedimiento, en el procedura de asignación, cuando reciba estas dos variables, que van a ser variables de tipo arreglo, lo que yo cargue adentro se siga viendo dentro de este programa principal. Entonces lo tengo que recibir de esta manera. Le tengo que dar un nombre, yo le puse A y B, por ejemplo, pero el tipo de datos de A es el del arreglo de lista día-mes, y el tipo de datos de B es el del otro arreglo de tipo string. Les puse como nombre A y B, pero le tengo que poner la palabra reservada var, porque voy a hacer un pasaje por referencia. Porque los cambios que yo le haga adentro a A y B, que son los que estoy utilizando en mi procedimiento, en realidad se los quiero aplicar a estos dos arreglos. Entonces ustedes pueden encapsular un procedimiento, un subprograma, un módulo del tipo procedura, un procedimiento que recibiendo dos parámetros de esos arreglos correspondientes, lo pueden asignar adentro y le pueden asignar días y string o mes, el nombre del mes, según
cada índice en cada uno de los arreglos. Si yo hago esto, lo que le asigne a A y B, en realidad se lo estoy asignando a lista día-mes y lista nombre-mes, porque es un pasaje por referencia. Ese es el cambio que tiene este programa. Lo pasamos en una sola línea, lo unificamos en un único procedimiento, estamos usando ahora pasaje por referencia, y el resto, como recién lo modifiqué, sigue siendo el mismo que la versión anterior, con un procedimiento, ingreso mes, que es el del inicio, y habiendo eliminado la función que teníamos. Entonces, ahora vamos a probarlo. Lo ejecutamos, y este sí tiene que tener el mismo comportamiento que el anterior. Yo ingreso un mes, el mes 8, y me va a tener que decir que es agosto y que tiene 31 días. O sea que se siguen comunicando entre sí los procedimientos, el arreglo se sigue asignando, pero lo estoy haciendo por medio de estos parámetros y el pasaje por referencia. El mes 2, me va a decir de febrero, tiene 28 días, octubre tiene 31 días, y ahí terminamos. Bueno, y ahora sí, la última versión, así podemos incorporarle una función a este programa para que no nos quede solo dos procedimientos, y a su vez resolver el objetivo final, que lo estamos usando de excusa este ejercicio, para ver todos los temas y que ustedes vayan viendo, como les voy mostrando, procedimientos, funciones, pasajes de parámetros, por valor, por referencia y arreglos. Pero ahora vamos a resolver el objetivo final del ejercicio, que nos decía ingresar el número del 1 al 12 desde el teclado. Nosotros lo ingresamos, lo validamos, estamos devolviendo y mostrando cuántos días tiene ese mes y cómo se llama, pero en realidad lo que nos están pidiendo acá es que nos muestre la cantidad de días correspondientes al mes. Y nos dice menor o igual a 365, porque lo que nos están pidiendo es que mostremos cuántos días transcurrieron en el año hasta ese mes ingresado. O sea que si yo pongo el mes 1, me va a decir 31, porque pasaron 31 días hasta enero. Pero si pongo el mes 2, febrero, me va a mostrar la cantidad de días transcurridos entre enero y febrero. O sea, vamos a hacer, a ver, acá tenemos la calculadora, me va a sumar 31 de enero más 28 de febrero. Y me va a dar 59 como resultado. Y si le pongo marzo, me va a tener que sumar 31 días más y me va a dar 90. Y si le pongo diciembre, me tiene que dar 365 días, porque estoy sumando los días de los 12 meses. Y ahí sí vamos a usar una función. Lo que está hecho lo vamos a dejar, ya que calculamos el día, la cantidad de días del mes, cómo se llama el mes, pero le vamos a agregar ahora un nuevo mensaje acá, que nos diga que ese mes, cómo se llama, cuántos días tiene, pero que además cuántos días transcurrieron. Podríamos poner acá, en esta cantidad de días, en vez de hacer un write line, para que no me haga un salto de línea, le vamos a poner un write. Quiere decir que lo que yo escriba a continuación se va a poner siguiendo esta línea. Y después sí podría poner un write line para que después de toda la línea sí me deje un renglón. Y podríamos decir que y transcurrieron, ¿cuántos días transcurrieron desde el primer día del año hasta el mes inclusive que nos van a ingresar acá? Y ahí sí vamos a usar una función. Podemos usar una función, le podemos llamar cantidad de días, por ejemplo. Tenemos que definir qué le vamos a pasar a la función, la vamos a tener que programar acá, y una vez que le pasemos los parámetros y la llamemos, acá adentro va a viajar como respuesta en el nombre de la función la cantidad de días transcurridos. Ese número que habíamos calculado acá, que si le paso enero me va a devolver 31, si le paso febrero me tiene que devolver 31 más 28, y si le paso diciembre me tiene que devolver 365 días. Una vez que muestro todo eso, termino. Porque va a ser la cantidad de días que transcurrieron. Si quieren le ponemos un puntito acá, para que termine. Bueno, ¿qué va a necesitar esta función cantidad de días? Que la vamos a programar acá arriba. O sea, va a ser la función, se va a llamar cantidad de días. Le vamos a tener que decir, y le va a pasar como parámetro, como habíamos hecho con la función anterior, esto.
lo que ya viene en la cantidad de meses. Necesitamos saber la cantidad de meses. Y también lo que va a necesitar internamente trabajar esta función es este arreglo, porque tenemos que ir acumulando. Supongamos que me ingresó el mes 4, abril, vamos a tener que ir acumulando del arreglo A, que es lista días-mes, 31 más 28 más 31 más 30. Entonces le tenemos que pasar como parámetro este arreglo. Esos dos parámetros, con esa información que yo le pase a esta función se las tiene que arreglar para devolverme la cantidad de días transcurridos en el año desde el primer día, del 1 de enero, hasta el último día de este mes. ¿Cómo programamos esta función? Y si yo le estoy pasando dos parámetros, acá los tengo que recibir como dos parámetros. Entonces, si, por ejemplo, el mes le podemos llamar m, y va a ser de tipo entero, y vamos a tener otro parámetro, que es el arreglo que le podemos llamar a, si quieren, como antes, pero el tipo de datos de este arreglo es los días del mes. Y no hay pasaje por referencia. Yo no quiero que esta función me modifique el valor que hay en MM, me modifique la cantidad de días de cada una de las posiciones del arreglo. Simplemente lo único que quiero hacer es pasarle estos dos valores, por eso hay pasaje por valor, es decir, hay una copia de los valores que están acá, y acá se los copio a estos dos parámetros, que la función trabaje entre el begin y el end, y una vez que termina, este end va con punto y coma, adentro de esta función de cantidad de días, tengo que retornar un valor. ¿Qué es lo que voy a retornar acá adentro? Le voy a asignar. Y la cantidad de días acumulados hasta el mes, m, para la función. Pero como va a retornar un valor, esta función le tengo que dar un tipo de datos. Y ese tipo de datos va a ser el tipo entero porque va a estar retornando una cantidad de días acumuladas. Y ahí definí el encabezado de la función, el nombre tiene que coincidir con el que está acá, los parámetros en cantidad y en tipos de datos me tienen que coincidir, acá los separo por punto y coma porque estoy declarando el tipo de datos de cada uno de los parámetros, pero los parámetros son dos, uno es de tipo entero y otro es el arreglo de 12 posiciones de tipo entero, que es lo mismo que el mismo tipo de datos que tienen estas dos variables de llamada. Y al final a la función le tengo que dar algo, un valor, para que venga acá y lo pueda mostrar. Bueno, ¿cuánto vale a cum? ¿Dónde está cum definido? No está en ninguna, no es una variable global, viene una típica variable local, porque va a tener un comportamiento dentro de la función. Entonces, acum va a estar definido acá. ¿Y de qué tipo va a ser? Y si va a acumular días, va a ser de tipo entero. ¿Y cómo va a funcionar justamente esta función? Lo que va a tener que hacer es ir recorriendo la cantidad de posiciones del arreglo, tantas como meses viajen acá. Entonces podríamos hacer un for con i de 1 hasta m, que acá hay un número de 1 a 12. ¿Y qué hacemos adentro de ese for? Y lo que está acá, es lo que estamos buscando. Acá cuando el for tiene, o cualquier estructura de control, tiene una sola línea, o un if, por ejemplo, no es necesario poner el begin y end, porque es lo único que se va a ejecutar. Entonces podríamos hacer que a cum le vamos a asignar a cum más, ¿qué cosa? La cantidad de días que hay en cada posición del arreglo de acuerdo al tope m. O sea que si mi arreglo acá lo recibí con el nombre A, pero que en realidad es lista día-mes, que se lo pasé a A, porque esto, como siempre les decía en el video anterior, alguien puede estar haciendo este programa principal cuando hagan el trabajo práctico y dicen a uno de sus compañeros, el que hace la arquitectura general, le dice, bueno, yo te voy a pasar una función cantidad de días donde te voy a pasar un número entero que corresponde al mes y un arreglo de 12 posiciones entero que es donde están cargados los días del mes. Vos te la tenés que arreglar y devolverme en esa función cuántos días transcurrieron. Entonces, el que programa esta función la hace por su cuenta
y después compilan y hacen el compilado completo del programa con todos los procedimientos y funciones. El nombre que le va a poner la persona, el integrante del trabajo responsable de hacer esta función, y le puede poner el nombre que quiera, no necesita saber cómo se llaman estos parámetros. Sí sabe que acá viene un número entero y que adentro va a venir un número ya validado, de entre 1 y 12 correspondiente a un mes, y que acá va a tener en otra estructura de datos de 12 posiciones la cantidad de días de esos meses. El nombre que elige el compañero de ustedes que va a hacer este trabajo es el nombre que ustedes quieran. Por supuesto que esto que está acá, el M y el A, es lo que él va a usar acá. Él no sabe que afuera se llama lista día mes o MM. Y que sabe que tiene que devolver un entero, entonces, independientemente, resuelve esta función por su cuenta y cada uno va haciendo una parte del programa. Ese es otro de los objetivos de la modularidad y del pasaje de parámetros, para hacerlo más simple, más entendible, más fácil de mantener, para ir acotando los problemas. Son distintas ventajas de la programación descendente, de la modularidad y del pasaje de parámetros. ¿Qué es lo que tenemos que ir acumulando? Y lo que está en la posición I. Entonces, cuando I vale 1, yo voy a tomar la cantidad de días, la que está en la posición 1, o sea 31, y lo voy a acumular. Después para 2, para 3, ¿y hasta cuándo va a ir este for? Y porque yo sé exactamente el número de meses que me ingresaron. Entonces, si me ingresaron el número 6, el junio, yo voy a iterar 6 veces. Y en la posición 1 voy a sacar lo que está acá adentro, que va a ser 31, y después en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, y hasta en la 6, que hay un número 30. Y todo eso lo voy a acumular acá, en acum, que es mi variable local. Pero como ustedes ya saben, acá hay cosas que todavía faltan. Cuando usamos acumuladores, ¿qué precaución teníamos que tomar para que esta primera expresión no nos dé un error? Lo que tenemos que hacer es poner el acum en 0. O sea que acá empiezan a usar todo lo que aprendieron, aunque el ámbito de la variable acum sea una variable local. Eso no quiere decir que no le asignen un 0, porque si no, no va a funcionar. Y esta variable i también funciona dentro de esta función. Entonces definimos dos variables locales, acum e i, que funcionan solamente dentro de esta función, el i como variable de control del for y el acum para ir acumulando. Este a me está haciendo, tomó la copia del arreglo que me pasó, el que me invocó al programa, y acá en m tengo la copia del valor del mes que me ingresaron ya validado. Acá, como les decía, pueden poner begin y end, pero como es una sola línea, lo pueden obviar. Cuando tienen múltiples líneas, sí es obligatorio. Cuando termina este for, lo que hay acá acumulado es justamente lo que estamos buscando. La función esta cantidad de días, le asignamos el resultado cuando terminó esta iteración, m veces, y se lo asignamos. Por supuesto que acá en vez de acum, podríamos haber usado directamente el nombre de la función. Cantidad de días lo poníamos en 0, no declarábamos la variable local, sino que cantidad de días lo poníamos en 0 y hacíamos cantidad de días y cantidad de días más ahí. Y ahí terminaba. Acá lo hicimos usando una variable local, le asignamos un 0, lo acumulamos, y cuando termina esta iteración, el resultado de esta variable local se la pasamos a la función. Cuando termina la función, en este nombre de función, viaja y viene el resultado de la cantidad de días acumuladas y debería mostrarlo de acuerdo al MM que ingresamos. Entonces no queda más que probarlo. Y esta sí ya la última versión, y ahí tienen de todo, procedimientos, funciones, pasajes de parámetros, por valor, por referencia, arreglos de dos tipos de datos, con un conejillo de India que usamos acá de este enunciado, que lo podrían haber resuelto inmediatamente y de manera simplificada, pero como excusa hicimos todo esto para ir viendo todas las herramientas que ustedes ya fueron aprendiendo hasta ahora e implementadas, en este caso en Pascal, para que también vayan viendo el comportamiento que va teniendo cada una de estas estructuras de control y procedimientos y funciones y parámetros. Bueno, vamos a dejar de dar vuelta y vamos a compilar. No nos dio error, lo vamos a ejecutar. Y acá, por ejemplo, si yo le ingreso el número, habíamos dicho el 4, abril, me va a tener que decir que se llama abril, que tiene 30 días. No vamos a hacer acá el 2, febrero, que es más fácil.
31 más 28, que creo que había dado 59. Bueno, y me dice el mes 2, febrero, hasta ahí viene bien, tiene 28 días, o sea que está tomando bien todos los valores que fuimos poniéndole. A ver, vamos a correr esto acá. Acá están los nombres de los arreglos. 28 días es lo que me devolvió. Lista nombre mes me devolvió febrero y lista días mes me devolvió 28. Y después, si bien aparece acá el y transcurrieron a continuación, es porque acá hay un RAI. Entonces la próxima línea, de que es el mostrar, se pega a continuación. Y me dice y transcurrieron, y este 59 es lo que devuelve esta función. Llamé a la función, le pasé estos dos parámetros, después que lo calculé, me muestra el resultado. Bueno, y así, si le pondría, por ejemplo, 1, me tendría que mostrar 31 y transcurrieron 31. Y si nos vamos al otro extremo y le pongo 12, ahí me aparece el 365. Y si le ponemos 0, termina. Bueno, por ahora nada más. Espero que sigan practicando. Sé que cuesta esto del tema de modularizar y distinguir entre procedimientos y funciones y los pasajes de parámetro por valor y referencia, pero no es más que leer los apuntes, mirar los videos, practicar y en las videoconferencias durante la semana ir preguntando. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.